Bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar hoy día con la ayuda del Señor, leyendo y reflexionando un poco en el Evangelio de Mateo. Hoy día, antes de abrir el Evangelio de Mateo, quisiera recordar una historia bíblica también que se encuentra en Segunda de Reyes, por ahí por el capítulo 16. Nos encontramos con una increíble historia de un rey de Judá llamado Acaz, que era del linaje de David, porque era un rey de Judá. Hijo, hijo Acaz de un buen rey también. Él fue un pésimo rey, sí, pero hijo de un buen rey llamado Jotam, que reinó como 16 años sobre Judá. Y nieto, Acaz era nieto de un mejor aún rey todavía, Usías, que reinó 52 años eh, sobre Judá. Usías también del linaje de David, es decir, Acaz, un mal rey, pésimo y horrible rey. Jotán, muy buen rey del linaje de David. Usías, su abuelo, muy buen rey del linaje de David también. Y sin embargo, este Acaz fue un terrible rey a los ojos de Dios, alejándose, haciendo alejar a la nación de Israel de su Dios, cometiendo hechos graves durante su reinado, adoptando todas las prácticas idolátricas de los pueblos alrededor y no buscando en lo más mínimo a Dios y su voluntad. Si uno lee el relato eh, ahí en Segunda de Reyes, va a poder desayunarse las cosas terribles que hizo este rey. En una ocasión, los reyes o los reinos vecinos a Judá, es decir, el reino de Israel y el reino de Siria, se pusieron de acuerdo para invadir Judá y destronar a Acaz, este mal rey. Se pusieron de acuerdo. Y se pusieron de acuerdo para destronarlo y cambiar el linaje real por otro que ellos habían designado. ¿Quiénes eran estos reyes? Uno se llamó Peca, y la Biblia lo identifica también como hijo de Remalías, rey de Israel. El otro rey se llamó Resín, rey de Siria. Y estos dos reyes querían poner por rey sobre Judá a un tal hijo de Tabeel. Ni siquiera sale el nombre, dice que es hijo de Tabeel. Sin lugar a dudas que no era de hijo de David, era hijo de Tabeel. Entonces el hijo de Remalías, Peca, se hizo alianza con los sirios para derrocar a Acaz, hijo de David, y poner en su lugar al hijo de Tabeel. ¿Bien? Esto lo intentaron una vez, esto que estoy diciendo lo intentaron una vez y no pudieron. Sin embargo, en ese intento que hicieron, intento fallido, provocaron mucho daño en Judá, en una guerra intensa, en donde mataron en un solo día, dice el relato, a 120.000 personas, así en un solo día. Además, murió el hijo del rey Acaz, su hijo, y no fue mayor la destrucción porque Dios mismo la limitó. Acaz, después de esa terrible derrota, quedó con un pánico tremendo, puesto que esta alianza de Israel y Siria, esta alianza enemiga, seguía en pie. Y si lo intentaron una vez, dijo, lo van a intentar una segunda vez. En su espanto, Acaz buscó ayuda. Y adivina, ¿ayuda de quién buscó? ¿De Dios? No, no buscó ayuda de Dios. Dice que buscó y fue más al norte, al reino asirio, que quedaba al norte de Israel, al rey que se llamó Tiglat-Pileser. A ese rey fue a pedirle ayuda. Y Acaz, el hijo de David, del linaje de David, le habló en estos términos a ese rey asirio: yo soy tu siervo, tu hijo, sube y defiéndeme.
Así. Es decir, como olvidándose completamente de que él no era hijo de este rey asirio, sino que él era hijo de David, del linaje de David. No, él vaya y dice, yo soy tu siervo, Tiglat-Pileser, yo soy tu siervo y tu hijo. Sube donde estoy yo y defiéndeme. Claro, esta solicitud de defensa no era gratis, no era un favor, no era que eran amigos, sin duda. Así que este rey Acaz no halló mejor cosa para pagarle al rey asirio que tomar todos los utensilios de oro y de plata del templo y de la casa real también, para enviarlos como donativo al rey asirio. Le envió todo ese oro, todos los utensilios del templo y le dijo, defiéndeme. Este rey tomó el tesoro, el rey asirio, y fue a la batalla en defensa de Acaz. Derrotó a los reyes enemigos, mató al rey sirio, llevó cautivos esclavos de Israel desde Samaria. Uy, tan agradecido que estaba Acaz, tan sorprendido del poderío asirio, que salió a su encuentro, una vez que se calmó todo, para agradecerle. Salió a su encuentro hacia el norte, y llegando a las ciudades conquistadas de Damasco, iba en su caballo, y de repente mira hacia el lado y se encontró con un altar a los dioses paganos que tenían los israelitas. ¿Y saben qué? Le encantó este altar. Y él pensó y dijo, bueno, si estos eran los dioses que ayudaban a Israel y que me hicieron tanto daño, bueno, que ahora me ayuden a mí. Entonces, tomó un papelito, una hoja, e hizo un croquis del altar y se lo mandó por carta a el sacerdote Urías en Judea y le dijo, toma, este es el plano del altar que yo acabo de ver en Damasco, hazme uno igual. Y mientras yo llegue al lugar, quiero que esté hecho. Urías, el sacerdote, así lo hizo. Hizo el altar, ahí en Judá, en Jerusalén. Y cuando llegó acá, ofreció sacrificios paganos en ese altar, seguramente agradeciendo todo. Y como quería hacerlo aún más pomposo, se le ocurrió la fantástica idea de tomar el altar de bronce del templo de Dios, fíjense, el altar de bronce del templo de Dios, ese que está fuera del lugar santísimo, y tomó ese altar de bronce, lo desarraigó del lugar y lo puso al lado de este nuevo altar. ¿Y qué le dijo a Urías? Le dijo, Urías, diciéndole así, el gran altar, es decir, la copia del de Damasco, el gran altar, ese altar va a ser para los sacrificios. Y el altar de bronce será mío, de mi uso personal, para consultar en él a los dioses. Y para acomodarlo a su uso, le hizo una serie de modificaciones al altar de bronce que había sido diseñado por Dios. Le sacó cosas, le quitó otras, le puso otras. Hizo modificaciones al diseño del altar de bronce. Claro, muy influenciado todo esto por el rey de Asiria, el rey que le había salvado el pellejo. Bueno, todo esto lo podemos leer en Segunda de Reyes, por ahí por el capítulo 16, y también su relato paralelo en Segunda de Crónicas en el capítulo 28. Sin embargo, ni el relato de Reyes, ni el relato de Crónicas dejan vestigio de lo que Dios procuró hacer con este rey Acaz, hijo de David, antes que cometiera todas estas atrocidades y todos estos hechos de tremenda infidelidad. ¿Qué es lo que Dios procuró hacer con él antes que sucediera todo esto? Eso no está escrito ni en Crónicas ni en Reyes. Así que vamos a leer Isaías en el capítulo 7, donde sí está escrito. Isaías capítulo 7.
versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Esta profecía es muy meticulosa en sus detalles, ¿eh? Para entenderla adecuadamente. Hay que fijarse en cada uno de sus detalles. Dice así: aconteció en los días de Acaz, ¿se ubican ahora en la historia? Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, es decir, Usías su abuelo, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, me van siguiendo, ¿cierto? Con la historia que relaté. Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Hasta ahí nos ubicamos, ¿cierto? Y vino la nueva, esta nueva, no es buena nueva, esta nueva, a la casa de David. Ahí no dice que vino la nueva a la casa de Acaz. Dice que vino la nueva a la casa de David. ¿Por qué? Porque es la casa del linaje de David. Entonces dice, vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria vamos a leer esa promesa, sin perder Isaías, por favor. Primera de Crónicas, en el capítulo 17. Esa promesa se encuentra ubicada en dos lugares en la Biblia, pero vamos a leer una de ellas, en el capítulo 17 de Primera de Crónicas, en el versículo 11. Dios le está diciendo a David, el título de encabezamiento del capítulo entero, ¿cierto? Dice Pacto de Dios con David. En este capítulo entero, Dios le hace una promesa a David, hace un pacto con David. Y en el versículo 11 dice, cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Muy bien. Volvemos a Isaías. Entonces, cuando viene esta amenaza del rey de Siria y el rey de Israel, el hijo de Remalías, ¿bien? Ellos se propusieron lo siguiente: vamos a ir a la casa de Acaz, pero que no es la casa de Acaz, vamos a ir a la casa de David, vamos a agarrar el monigote que está ahí, que se llama Acaz, lo vamos a sacar de la dinastía y vamos a poner al que nosotros queremos. En otras palabras, vamos a traer la dinastía del rey David. Entonces el profeta dice, vino la nueva a la casa de David. Estos reyes querían destruir la casa de David, algo que comprenderán era totalmente imposible. Es decir, se propusieron un imposible estos reyes, porque Dios le había hecho una tremenda promesa a David, promesa que estaba completamente comprometido a cumplir. Sin embargo, a pesar de estas certezas que nosotros leemos hoy día y entendemos hoy día, al rey Acaz se le estremeció el corazón. Digo, ¿cuán relevante es la fe? Porque claro, nosotros
Todos los días nos enfrentamos a cosas que pueden hacer temblar nuestro corazón. Pero cuán importante es la fe para agarrarnos, aferrarnos a las promesas, a la fidelidad y al carácter de Dios. Hoy estamos llamados a confiar en Dios como Salvador, descansando únicamente en una promesa hecha en base a un acto de perdón, a un único acto de perdón. Y dice Romanos, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Pero Acaz no creyó esto. Acaz y al pueblo entero se le estremeció el corazón cuando escucharon de esta confabulación, a pesar que ellos eran de la casa de David. Versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo. Aquí aparece el hijo de Isaías. Y este no es un dato anecdótico o que está puesto ahí como adorno, tiene su sentido. Dios mandó a Isaías con su hijo, Sear-Jasub, a salir al encuentro de Acaz, el rey de Judá. Anda al encuentro de él, dice el texto, al extremo del acueducto del estanque de arriba. El estanque, el acueducto. ¿Dónde estaba metido Acaz en ese momento? ¿Dónde había ido? Claro, la ciudad de Jerusalén en ese momento era una ciudad que dependía enormemente del agua. Y cualquiera que quisiera sitiarla, lo primero que hacía era destruirle sus fuentes de agua. Y él, lo que estaba ahí arriba, de donde nace el agua, estaba tal vez craneándose, diciendo, ¿cómo hago para proteger estas fuentes de agua? ¿Ah? Por la amenaza que se me viene. Anda al encuentro de Acaz. Y Dios envió su mensajero, como vamos a leer en adelante, con palabras de ánimo, con palabras que lo exhortaban a tener confianza, con palabras que lo exhortaban a tener fe, pero no en cualquier cosa, fe en lo que Dios había prometido. Eh, Versículo 4 al 6, dice, y dile así, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón, a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria, y del hijo de Remalías. Siempre le hablan esos términos. El Señor le dice, ¿quiénes son tus enemigos? El hijo de Remalías. No le llama por su nombre. Y le dice con el hijo de Remalías diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla, repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Nuevamente, al hijo de Tabeel. Guarda y repósate, ni se turbe tu corazón. Y continúa entregándole razones para fortalecer su fe. Ni nombra a Peca, solo se refiere a él como el hijo de, como diciendo, ¿saben qué me hace pensar en esto a mí? Como diciendo, ese es el hijo de Remalías. Y por casualidad, ¿tú eres el hijo de quién? ¿Acaz? ¿De quién eres hijo? No me interesa el nombre de Peca. Él es hijo de Remalías. ¿Ok? ¿Y tú eres hijo de quién? Esa impresión me deja a mí esa forma de expresarse de parte del profeta hacia Acaz. Como diciéndole, recuerda de quién eres hijo, porque tú eres hijo de David. Y yo, el Dios eterno, le hizo una promesa a David. Versículo 7. Por tanto, le dice Dios, y aquí le viene el dictamen. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Punto. Eso que ellos pretenden no va a pasar.
no va a subsistir. Y le da una explicación, dice el versículo 8 y 9. Y aquí ya le habla de una manera, el lenguaje de uno extraña, pero nuevamente le sigue hablando de la cabeza de esas naciones. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y aquí nuevamente, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. Es decir, Isaías le explica acá en términos de quién es la cabeza de cada uno. Lo leyeron, ¿cierto? ¿Quién es la cabeza de Siria? ¿Quién es la cabeza de Remalías? ¿Quién es la cabeza de Peca? ¿Quién es la cabeza de Resín? La cabeza de Siria es Damasco, la cabeza de Damasco es Resín, la cabeza de Efraín es Samaria, la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Entonces la pregunta que podría haberse hecho acá, ¿qué cabeza falta aquí? Pues la tuya, Cas. En otras palabras, la cabeza de Judá es Jerusalén y la cabeza de Jerusalén, David. Por eso esto no será, porque estos dos reyes se han confederado para atacar a Acaz, cuya cabeza es David. Pero le advierte y le dice, y aquí viene nuevamente la fe, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Ustedes en particular, no el trono de David. El trono de David va a permanecer. Súbanse al carro de esta fe y ustedes van a permanecer también. El Señor le está invitando a tener fe en su promesa, en su pacto, que es la única manera de permanecer. Dice el versículo 10 al 12. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Es decir, Isaías le dice, pide una señal. Si te falta fe, pide una señal. Es decir, Dios mismo le está autorizando a este rey a que le pidiera una señal de confirmación de lo que le estaba diciendo. Y este rey Acaz, en una muestra increíble de hipocresía, ¿qué quiere decir hipocresía? Lo vimos ayer, ¿cierto? ¿Recuerdan? ¿De qué se preocupa la hipocresía? La hipocresía se preocupa de dar una apariencia de piedad frente a las demás personas, frente a otros. Entonces, acá en un acto gigante de hipocresía, un hombre que había hecho ídolos en cada monte alto, un hombre que había sacado los tesoros de la casa de David, un hombre que había hecho un altar a un dios pagano, un hombre que había puesto sus hijos ahí quemados a los ídolos, un hombre que había hecho tremendas y horrorosas actos idolátricos, dice como si tuviera una tremenda piedad, y dice, hasta justificándose en algún versículo del Antiguo Testamento, no, yo no voy a tentar a Dios. Eso está prohibido. Mostrando una apariencia de piedad que no tenía. Y justifica su negativa diciendo, no tentaré.
cuando era Dios mismo quien le estaba impulsando a hacerlo. Entonces, Dios le dijo, pídeme señal. Él le dijo, no. Por tanto, Dios no le dio señal. Y ahora nos enfrentamos en el relato a dos profecías que Isaías va a entregar, una para la casa de David y otra para la casa de Acaz. La profecía para la casa de David está en el versículo 13 al 15 y la profecía para la casa de Acaz del versículo 16 en adelante. Vamos a quedarnos solamente con la profecía para la casa de David. Dice el versículo 13. Dijo entonces Isaías, oí ahora, pero ya no le está hablando a Acaz, ¿eh? No dice oíd ahora Acaz. Oíd ahora, casa de David. Cambia el destinatario de su mensaje. Os es poco el ser molestos. Ya les habla a la casa en plural, no a casa en singular. Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Esta señal no es respuesta a la señal que Dios le había ofrecido a Acaz, puesto que Acaz se rehusó a tener fe en la fe que Dios le estaba proponiendo, sino que más bien esta es una señal entregada por Dios a la casa de David. Es una señal en cumplimiento a la promesa que Dios había hecho a la casa de David, de que su casa, su trono, su reino iba a ser para siempre y eternamente. Entonces, ahora en los momentos de crisis, cuando todo indica que este reino va a ser raído, va a ser destruido, yo confirmo mi pacto, dice Dios. Y para confirmar mi pacto doy una nueva señal de que yo voy a cumplir mi promesa. Tal vez no será este rey llamado Acaz, rey pagano, que no fue capaz tampoco de poner fe en mí. Pero les voy a dar una señal del cumplimiento de mi promesa. El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. La señal que ahora está entregando no es para acá, sino para la casa de David. Acá rehusó creer, rehusó tener fe. En específico, como le advirtió el versículo 9, Acaz no va a permanecer a causa de su incredulidad, pero la casa de David va a permanecer y Dios cumplirá su fiel promesa hecha a David, un hijo de su linaje que reinará por siempre. Y la señal de esto será que una virgen dará a luz un hijo cuyo nombre revela un misterio. Ese hijo será Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Y ahora finalmente vamos a Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1. Verso 18. Este pasaje, que yo creo que lo hemos leído bastante, relata el nacimiento del Señor Jesucristo. El pasaje anterior, es decir, Mateo capítulo 1 hasta el versículo 1 del versículo 17, relata la genealogía del Señor Jesús.
y parte diciendo, eh, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y de ahí parte con todos los descendientes. Pero parte diciendo, hijo de David, hijo de Abraham. Como diciendo, la genealogía que voy a relatar es la genealogía de aquel que cumple las promesas que Dios le hizo a David y la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero lo segundo que marca Mateo, porque Mateo escoge muy cuidadosamente lo que quiere relatar, dice, ok, ya relaté la genealogía, por decirlo así, humana del Señor Jesús. Ya puedo decir que el Señor Jesús es hijo de David e hijo de Abraham. Ahora quiero declarar que ese hijo de David y ese hijo de Abraham es también hijo de Dios. Por si acaso no se había entendido en el Antiguo Testamento. Vamos a declararlo. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y coloca un inserto, Mateo, en el relato, diciendo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuándo dijo? Cuando yo leo ese versículo 22, todo esto se ocurrió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mateo hace varias veces eso durante su evangelio, pero esta es la primera vez que lo hace en el relato, desde el capítulo 1 hacia adelante. Y saben que yo decía, bueno, ¿por qué tiene que hacerlo justo ahora? Si en el relato de la genealogía, cuando dijo hijo de David, hijo de Abraham, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, casi en cada uno de esos versículos, Mateo podría haber dicho hijo de David, para que se cumpliese la profecía tanto, tanto. Hijo de Abraham, para que se cumpliese la profecía tanto, tanto. De la tribu de Judá, para que se cumpliese la profecía tanto, tanto. En fin, podría haber citado muchos cumplimientos de profecía en la genealogía tanto. Y simplemente lo hace acá en el versículo 22, recién. ¿Por qué no lo citó antes el cumplimiento de un montón de profecía? Porque Mateo no es un compendio de cumplimientos de profecía. No es así como, ¿quieres ver un libro donde se listan todas las profecías cumplidas? No, Mateo, no es eso. Mateo no es un compendio de profecías cumplidas. Mateo escoge, inspirado por el Espíritu Santo, escoge cuidadosamente las profecías que va a citar como cumplimiento. Y esta la escogió. Y la puso aquí. Y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En otras palabras, hermanos, lo que sucedió en Isaías en el capítulo 7 nunca antes se había cumplido. Un hecho portentoso, milagroso, sobrenatural, nunca antes se había cumplido. El Señor lo puso como una señal de que cuando eso sucediera, diríamos, ojo, atención, se está dando esta señal.
una virgen acaba de concebir. Hay muchos que dicen que hubo un doble cumplimiento. Pues no, Mateo es muy explícito para decir, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que dijo el Señor en Isaías. Una virgen concebirá. Y claro, Mateo presenta a Jesús como el hijo de David y el hijo de Abraham, para resaltar que en él, en Jesús, tiene cumplimiento de la promesa de Dios a estos dos hombres. Dios le prometió a Abraham muchas cosas, pero hay una promesa que nos afecta a todos. Dios le prometió esto, fíjense. En ti, Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y en Gálatas, un versículo de Gálatas dice, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y más adelante dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y en Romanos se nos dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿qué tiene que decirle a los romanos esto? Pero solo dice, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. En definitiva, Mateo presenta con la genealogía que en este Jesús se cumplen las promesas que Dios dio a Abraham y a David. Este Jesús es el Cristo, el Salvador. Es en quien serán benditas todas las familias de la tierra. Él es. Eso es lo que está diciendo Mateo en su relato. Pero ahora Mateo, en el relato de su gestación, es muy preciso en especificar que todo esto, del versículo 18 al 21 que acabamos de leer, todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor. Es decir, lo que Dios dijo en Isaías capítulo 7 tiene pleno cumplimiento. El nacimiento sobrenatural del Señor era una señal predicha que apunta con claridad hacia el fiel cumplimiento de la promesa hecha por Dios a David y confirmar lo que ya había dicho antes. Este nacimiento no es solo un rey que nace, y eso fue lo que reconocieron los magos, ¿cierto?, de Oriente, que vinieron buscando el rey. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Porque su estrella hemos visto, pero hemos venido a adorarle. No es solo un rey, no es solo un profeta, no es solo el Salvador, es Emmanuel, es Dios con nosotros, es Dios hecho hombre, como dice Primera de Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cuando José despertó de ese sueño, ustedes entenderán que José tenía en su cabeza toda la historia y todo el contexto judío. Cuando José despertó de ese sueño, en donde el ángel le había dicho, una virgen concebirá,
donde el ángel le había dicho, esto es obra del Espíritu Santo. Él obedeció completamente a lo que el ángel le había dicho, porque sencillamente él comprendió en su entendimiento, en su corazón, y su fe así lo asimiló, de que ese niño que venía naciendo no era el niño Jesús, era Emmanuel, era Dios con nosotros, era Dios cumpliendo su promesa, con un énfasis que tal vez nunca lo habían entendido bien. El énfasis no del rey, sino el énfasis del Salvador. Llamarás su nombre Jesús, porque Él, no dice reinará, llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias, hermanos.